Un feliz día para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan fielmente, ¿verdad?, a esta transmisión de un devocional matutino. Tenemos en esta hora un tema muy interesante. Vamos a hablar del personaje de Noé. Pero antes vamos a suplicar a Dios que nos bendiga con su Santo Espíritu para que podamos entender y podamos poner por obra lo que en esta hora Él nos quiere enseñar. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora estamos muy agradecidos porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha concedido la vida, nos ha dado la salud, nos permite abrir su palabra en estos momentos para poder meditar en ella. Le pedimos que su Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, que nos dé, Señor, un corazón dispuesto a poder practicar lo que nosotros vayamos a leer, lo que vayamos a escuchar y lo que usted ponga también como enseñanza en nuestra mente. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos sintoniza en esta hora. Pedimos que usted pueda hacer con cada uno de ellos. Si hay enfermedades, le suplicamos también para que usted pueda sanar. Si hay peticiones, Señor, de diferente índole, tal vez algunos estén padeciendo problemas económicos, problemas familiares, diferentes tipos, Señor, de problemas personales también. Le pido que usted pueda actuar en cada uno de ellos. Favores y súplicas que se lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estudiar bajo un tema de esta matutina, el Cristo triunfante. El tema se titula ¿Podemos tener una fe tan genuina como la de Noé? Para este 18 de febrero. Noé es un personaje muy conocido. Jesús citó en la gente que vivía en el tiempo de Noé. Jesús conocía claramente quién era Noé y cómo vivía la generación de él. Así también hay otros personajes que han escrito acerca de Noé, ¿verdad? Por ejemplo, Ezequiel, que hablaba acerca de Noé. En Hebreos se cita también como un hombre de fe, entre otros hombres. Pero Noé se resalta ahora en esta matutina por tener una fe tan genuina. ¿En qué consistió la fe de Noé? ¿Y en qué consiste la fe también que el Señor quiere que nosotros desarrollemos? Una fe genuina. Ahora, leamos un texto, el libro de Génesis, capítulo número 7, el versículo número 1, y dice así: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que el Señor conversaba con Noé. Ese privilegio todavía lo tenían en ese tiempo de que ellos podían escuchar la voz de Dios. Y dice que la orden que Dios le dio a Noé es que entrara él y toda su casa. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo en esa generación. Nosotros conocemos la historia que entraron 8 personajes al arca, todos familia de Noé. Tal vez no vamos a hablar tanto lo que Noé hizo quizás con su familia, pero sí vamos a resaltar algo interesante. ¿Por qué Dios le dijo a él: entra tú y toda tu casa? ¿Cuántos de ustedes quisieran escuchar eso de parte de nuestro Dios ahora en la salvación? Decirnos que entremos a esa santa ciudad, que entremos a esa vida eterna, que entremos al cielo. El Señor también quiere decir eso de nosotros: entra tú y toda tu casa. Pero para que Él entrara a el arca, tuvo que desarrollar una fe genuina que trae recompensa. Por eso el Señor desea que nosotros imitemos al personaje Noé, porque tuvo que desarrollar una fe genuina. Una vez desarrollada la fe genuina, entonces pudo tener esa facultad, esa dicha de entrar en el arca. Recordemos algo. A Noé se le ordenó que se le construyera un arca para salvarse él y su casa. Se dice de Noé: a ti te he visto justo delante
de esta generación. Y también se dice, Noé caminó con Dios. Así como se dijo de Enoc, se dice también de Noé. Noé caminó con Dios. Noé no se detuvo a preguntar, ¿qué pensarán de mí los habitantes de este mundo si comienzo a construir un barco en tierra seca? Y aquí viene la parte de la fe que se nota en Noé. Cuando el Señor le habla a Noé y Dios ya había determinado terminar con el mundo a través de un diluvio, le dijo, construye un arca. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo número 6, la orden de construir un arca. Pero nunca vemos nosotros poniendo Noé peros a Dios. Pero Señor, ¿y qué pensarán de mí? Pero, ¿y si no quiero dejar el trabajo porque tengo proyectos pendientes y si Señor me espera un poco? No, Noé creyó en esa promesa de que al construir un arca lo iba a salvar el Señor a él y también a su casa. Él creyó en lo que Dios le dijo y comenzó a trabajar de acuerdo a la luz y al plan de Dios que le había dado. Y eso es fe. Ahora pensemos un poco. ¿Por qué era fe la que tenía Noé? Recordemos, hermanos, que en ese tiempo, en el tiempo de Noé, los antidiluvianos, ellos no conocían qué era llover. Como tal, no habían experimentado una lluvia. En ese momento no existía el invierno como hoy en día lo conocemos. Por lo menos en estos países de Centroamérica, el invierno es cuando viene lluvia, ¿verdad? En otros países puede ser que tal vez la nieve cae. En estos países cae lluvia. Y en el tiempo de Noé no caía lluvia. Entonces, la primera paso de fe que tenía que dar Noé es creer que por primera vez iba a llover sobre la tierra, pero no iba a ser como una lluvia normal como hoy la conocemos, sino una lluvia muy intensa de tal manera que no se le iba a llamar lluvia, sino diluvio, que iba a inundar la tierra. Así que Noé tuvo que creer primero en eso. Pero él no preguntó, Señor, ¿y qué van a pensar de mí? La gente iba a comenzar, por supuesto, a cuestionar y le iban a decir a Noé, Noé, pero estás loco. Si nunca ha llovido sobre la tierra y estás diciendo que va a haber un diluvio y estás trabajando para un arca, Noé no se puso a pensar en eso. Creyó en la promesa de Dios, que aunque jamás se había visto tal cosa, él comenzó a trabajar. Él comenzó a obrar. La fe genuina de una persona se demuestra cuando al creer en eso comienza a prepararse, comienza a obrar, como cuando nosotros creemos, si creemos que Jesús viene pronto, no solo basta albergarlo en el corazón, sino ahora nosotros tenemos que trabajar. ¿Haciendo qué? Prepararme, que mi corazón sea más santificado. En eso consiste realmente el tener fe que Jesús viene por segunda vez, que por medio de nuestras obras se note que yo me estoy preparando para vivir en la patria celestial. Así Noé también se tenía que preparar algo y tenía que prepararse para un evento que jamás había acontecido. Él creyó. Él tuvo que emplear muchos carpinteros que lo ayudaran en esta labor monumental, y hubo muchos de ellos que eran creyentes en ese tiempo. Así que Noé no solo trabajó con sus hijos, sino que hubieron otros creyentes. Tal vez no conocemos ese listado de personas, sabemos de algunos, por ejemplo, Matusalén, que era el abuelo, ¿verdad?, de Noé. Él trabajó, pero no lo vemos en el caso del diluvio, ¿verdad?, que entró en el arca porque él había muerto un poco antes, pero él trabajó y habían muchos creyentes también, es decir, gente que también desarrolló esa fe en un primer momento. Pero la mayor parte, dice, de los habitantes eran incrédulos e hicieron de Noé un objeto de burla y escarnio. Ridiculizaron la idea de construir una gran embarcación en tierra seca. Es como que si yo hablara, hay ciertos países
que quizás no tienen esta época como nosotros de lluvia. Hablamos de aquellos países desérticos, ¿verdad? Donde la mayor parte siempre del año siempre es verano o trae otra época, pero el invierno no existe ahí, o el invierno no es por lo menos como en ciertos países donde llueve y alguien se ponga a construir un gran arca, un gran barco y dice que va a llover y se va a inundar y lo voy a necesitar. Así que a Noé se le hacía burla, se le hacía escarnio también. Parecía Noé un ridículo. Así como muchos de nosotros tal vez podemos parecer ante las demás personas, parecemos un ridículo porque tenemos una manera diferente de hablar, porque quizás la hermanita tiene una manera diferente de vestirse, porque quiere agradar a Dios, sabe que Jesús viene por segunda vez y sabe que el Señor le pide honestidad en su vestimenta. ¿Y qué dicen ahora por las modas que existen en el mundo? ¿Y por qué? Eso es anticuado, no te vistas así. A los varones también, a los caballeros se les dice, ¿y por qué se visten de manga larga? Camisa formal, pantalón formal. Pero nosotros sabemos que nos estamos preparando para un evento y el Señor espera de nosotros honestidad también en nuestra vestimenta. Creemos que Jesús viene, lo estamos mostrando por la fe. Debemos hacerlo. Así que de Noé se burlaban, hermanos. Pero él comenzó a construir el arca. Yo me imagino a Noé trabajando con sus hijos, quizás las primeras labores, no sé si él hizo planos, seguramente había alguna manera de anotar, ¿verdad? O tenían tanta inteligencia también que muchas cosas las tenían en mente. Iban a los bosques a talar árboles y llegaban con cantidad de árboles a una zona. Veía toda la gente de las ciudades pasar a Noé con sus hijos y algunos otros que creyeron en este mensaje, obrar trayendo árboles para construir el arca. Por eso lo ridiculizaban. Le decían, nunca ha llovido, Noé, estás loco. Dice acá que la superficie de la tierra en ese momento era semejante, muy similar a como Dios la había creado. Ya recordemos que ya habíamos pasado alrededor de 1800 años cuando se dio el diluvio, así que ya tenía tiempo la tierra, pero no había sufrido grandes cambios, se encontraba muy similar a cuando Dios la creó, y contemplaron grandes árboles, cosas muy maravillosas de la naturaleza. En algunos párrafos he leído que incluso las piedras preciosas adornaban, ¿verdad? En los campos. Era muy bonito, queridos hermanos, y la gente decía, ¿cómo Dios va a destruir una cosa tan bonita? Hoy en día se dice lo mismo, ¿cómo el Señor va a destruir este mundo si Él mismo lo creó? ¿Cómo va a destruir a seres humanos junto con el mundo, verdad? Con las plagas. No, eso es un fanatismo. Así se dice hoy en día, no se cree lo que va a pasar. Sigue diciendo acá, lo que veían y percibían habían impresionado a los habitantes del mundo antidiluviano mucho más que el mensaje del cielo. Es decir, las cosas bellas de la creación impresionaban tanto que decían, no, es que es imposible, ¿cómo Dios va a destruir semejante belleza que tenemos en este mundo? Pero sigue diciendo esta matutina, Abel, Enoc y Noé fueron personajes representativos en su época ante los habitantes del mundo antiguo. Cada uno había sido probado por la ley de Dios. ¿Obedecerían a Dios? ¿Harían lo que el Señor les había ordenado? ¿O desobedecerían y cosecharían los resultados? Si Noé hubiera sido como muchos en nuestros días, habría dicho, crean, todo lo que tienen que hacer es creer. Y así jamás habría condenado al mundo. Se dice en el libro de Hebreos de Noé que Noé por la fe condenó al mundo. ¿Pero cómo? Solo por creer y decir, sí, se va a cumplir. Hoy en día se le dice a la gente una falsa enseñanza de qué es fe. A la gente se le dice con que usted crea. Es decir, con que usted tenga fe, con que usted levante su mano y usted declare que Jesucristo es su Salvador y usted lo acepta, entonces con eso únicamente basta para salvarse. En el tiempo de Noé tuvo que mostrar si realmente él creía
en la promesa de Dios. ¿Cómo se iba a demostrar? No con una fe de creer de diente a labios. No, era una fe, dice acá, por medio de su fe y de sus obras, dio testimonio a los habitantes del mundo. Como nosotros también vamos a condenar a muchas personas, es con nuestras obras. Si yo creo que esto va a suceder, lo tengo que mostrar con mis obras. Yo les hablaba en otro devocional matutino de una niña que estaba pidiendo mucho por la oración junto con sus padres, con otros hermanos de la iglesia. Y al terminar la oración, la niña alistó su sombrilla y salió de su casa con su sombrilla. Y le preguntaron a la niña, ¿y por qué traes la sombrilla? ¿No ves que el cielo está muy azul? No hay ni siquiera una nube. La niña tenía fe. Por sus obras, ella se alistó, ella demostró que dijo, va a llover. Así también nosotros debemos demostrar, queridos hermanos, que pronto Jesús va a venir. ¿Y dónde se nos va a notar? Por medio de mis obras, por medio de cómo yo estoy preparándome en mi carácter, en mi manera de ser, en cómo yo dejo de ser un hombre, una mujer materialista, que hay muchos que se preocupan solamente por aumentar riquezas, por agregar títulos a su currículum, por muchas otras cosas, pero no se preocupan realmente por lo que de verdad es importante, que es nuestra salvación, creer que Jesús pronto va a venir. Hoy en día, hasta en el seno de la iglesia, hay muchos que por medio de las obras no se nota, hermanos, que creen que Jesús viene realmente, porque en su vida no están dando evidencias de que ellos quieren cambiar y están cambiando porque Jesús pronto viene. ¿Cuál es su condición? ¿Estamos nosotros siendo como Noé? La pregunta no es qué hacen los demás. La pregunta es qué hago yo. A Noé no le importó lo que los demás hacían y lo que creían. A él lo que le importó fue lo que él creía en Dios. Si hubiera dicho Noé, no puedo construir el arca, pues me consideran loco si confecciono un arca en tierra seca, no habría tenido ninguna influencia sobre ellos. Sin embargo, Noé creyó en lo que Dios había dicho y lo demostró por sus obras. Los habitantes de ese tiempo lo consideraron loco, se rieron y se burlaron de él, pero continuó con su trabajo construyendo el arca según las orientaciones que Dios le había dado. Cuando Noé ofrecía su último mensaje de advertencia a un mundo corrupto, ellos se apartaron y lo ridiculizaron. Habían escuchado las oraciones de Noé que habían ascendido cada día en favor de ellos y cómo con su corazón conmovido les presentó el último mensaje que habrían de escuchar. A Noé lo iban a visitar las personas, iban a ver la construcción del arca y todos los demás locos estaban colaborando con él. Fue considerado un hombre ridículo, pero a Noé no le importó. Noé quiso demostrar por su fe, hacer caso omiso a lo que escuchaba y decir, yo me preparo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos una fe genuina? La fe genuina es una fe que cree que ocurrirán tales cosas y que me preparo para eso. En eso consiste una fe genuina, en que va acompañado de las obras. Queridos hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Noé. No sé si usted ha dejado de ser como Noé. ¿Cuántos hemos dejado de presentarnos ante el mundo como gente loca? Loca no me refiero fanático, sino que hay muchas cosas que quizás el mundo las hace que nosotros no las vamos a hacer. Y vamos a ser considerados locos, tipos de fiestas, la manera en cómo se celebran algunas cosas, la manera de comportarse. Seremos considerados locos. Pero si es para la gloria de Dios, si somos considerados locos por cumplir la palabra de Dios, hermanos, ¿de qué nos vamos a preocupar? Si dentro de todo lo que cuenta es honrar a Dios y prepararnos para que por medio de esta fe genuina seamos de aquellas personas que el Señor diga, entra tú,
Primero entra tú y ahora toda tu casa. ¿A dónde? A una patria celestial. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que esta meditación pueda ayudarnos a seguir el ejemplo de Noé. Vamos a hacer una oración, vamos a suplicar a Dios su bendición. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Muy agradecidos estamos por la vida que nos ha concedido. Muchas gracias por esta oportunidad de abrir su palabra y recordar la historia de Noé, esa fe genuina que él tuvo, que la demostró ante el mundo. Ayúdenos, Señor, a seguir su ejemplo, a imitarle, que aunque la gente nos llame locos por guardar los mandamientos, por guardar los principios bíblicos, por una manera de vestir diferente a la del mundo, una manera de hablar, de tener costumbres distintas, seamos considerados locos, pedimos, Señor, su fortaleza para que por medio de la fe hagamos caso omiso a esas cosas, Señor, que muchas veces han debilitado a muchas personas. Denos, Señor, esa confianza, auméntenos la fe, así como Noé la tuvo. Ayúdenos a prepararnos nosotros y también nuestra casa, nuestra familia, nuestras iglesias también. Bendiga a cada hermano, a cada amigo que se ha conectado en esta hora. Le pido, Señor, que usted pueda guardarnos y que nos regale también otra oportunidad más el próximo día para seguir meditando en su palabra. En Jesús rogamos estos favores. Amén. Es así, queridos hermanos, como hemos finalizado este devocional matutino. Los invitamos siempre para que el día de mañana no puedan perderse este devocional matutino. Acompáñenos siempre, queridos hermanos, estamos en una programación todo un año de devocionales matutinos. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Amén.